Entonces vamos a hablar de sesgo por variable omitida en esta clase. Entonces pensemos lo siguiente. Yo arranco del modelo que está aquí escrito en gris, ¿cierto? Donde tengo a x1 y a x2 como variables explicativas. Pero piensen que en vez de estimar este modelo, yo estimo este que está aquí en azul. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esos dos modelos? Que la variable x2, que estaba acompañada por beta2, no me aparece en el modelo, ¿cierto? Y si no me aparece en el modelo, ¿qué quiere decir? Pues que está aquí en los no observables. Entonces piensen que este no observable del modelo estimado WI contiene a x2 y a lo no observable del modelo original que yo debería haber estimado. Listo. ¿Por qué? Porque esto es clave, porque entonces con esto ya podemos mirar cómo es la covarianza entre x1 y ese no observable del modelo estimado. Entonces lo primero que yo voy a hacer es coger este no observable y reemplazarlo por todo esto, ¿cierto? Por beta 2x2 más ui. Y ahora yo lo que voy a hacer es operar esta covarianza. Entonces yo cojo este con este y me queda esta covarianza de acá, y este con este y me queda este segundo término de la covarianza. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar acá? Miren que lo que me va a pasar acá es que yo tengo este beta 2 por la covarianza entre x1 y x2 más la covarianza entre x1 y u sub i. Entonces pensemos que el modelo original cumplía exogeneidad estricta, o sea que esto es 0. Incluso si esto es 0, o sea, incluso si esto se cumple, miren que tenemos este término de acá dentro en la covarianza con lo no observable. Entonces, ¿eso qué implica? Lo voy a partir en dos colores. Miren que tengo por un lado el B2 o beta 2 y por el otro lado la covarianza entre x1 y x2. Y volvamos al dibujo de siempre donde x causa y, si y solo si esta ruta de acá no existe. Y pensemos que en mi WI de los no observables estaba justo lo que acabamos de definir, que es B2x2 más u, ¿cierto? Y entonces miren que estos colores corresponden a lo que estábamos viendo acá. ¿Qué me quiere decir esto? Que igual voy a tener, si yo tengo una variable no contabilizada en el modelo, voy a tener este problema, y es que es posible que yo, en vez de ir por la ruta de causalidad, pues vaya por este otro camino del que siempre hemos hablado. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la covarianza entre x1 y x2 es distinta de 0 y además beta 2 es distinto de 0. Si estas dos cosas son diferentes de 0, entonces yo tengo un sesgo en el estimador. Miren que el sesgo es este de acá. Y otra forma en la que yo podría ver esto es que, miren que el estimador que yo realmente hallé del modelo con la variable omitida, ¿qué sería? Sería el B1 del modelo original más B2 por la covarianza entre x1 y x2. ¿Yo cómo más lo puedo pensar? Miren que es como si yo dijera, es el cambio en y dado un cambio en x con todo lo demás constante, ¿cierto? Y esa sería la respuesta que yo quisiera observar. ¿Cuál es el problema? Que casualmente también voy a tener este otro término que me corresponde al sesgo. ¿Y qué vendría siendo lo que yo tengo acá? Miren que lo que tengo es el cambio en y dado en la x2 omitida, asumiendo todo lo demás constante, o sea, asumiendo x1 constante, por la variación entre x1 y x2. Miren que la variación entre x1 y x2 es esto de acá. Y esto sería una representación del beta 2. ¿Cuál es el problema entonces? Que si yo estoy omitiendo variables, estoy omitiendo todo este proceso que también está pasando. Yo estoy asumiendo que esto es cierto y pues no siempre lo puedo garantizar. Muy bien. Lo segundo de lo que íbamos a hablar es de la prueba de Ramsey. Entonces, la prueba de Ramsey sirve para saber si yo tengo errores de especificación. Entonces, simplemente vamos aquí a repasar rápidamente en qué consiste. Entonces, digamos que este es el modelo a estimar. En el primer paso yo lo estimo. Luego, en el segundo paso, yo lo que voy a hacer es tomar el y-gorro y que hay acá y añadirlo a la regresión. Pero ¿cómo lo añado? Yo no lo añado directamente, sino que lo añado en su forma cuadrática y en su forma cúbica. Y finalmente lo que yo voy a probar es si estos dos coeficientes en conjunto son iguales a 0. ¿Cuál es la intuición detrás de esta prueba? Si el modelo está mal especificado, entonces seguramente hay alguna variable dentro de y sub i gorro, que acuérdense que es una función de x1 y x2, ¿cierto? Que yo no estoy capturando correctamente. De pronto x1 tenía que estar al cuadrado, x2 tenía al cuadrado, no lo sabemos. Pero si están esas formas funcionales que yo no estoy viendo directamente en mi modelo inicial, pues eso debería hacerse evidente con cualquiera de estos dos coeficientes de acá, con delta 1 o con delta 2. Y eso es justamente